se vuelva a ir. Claro, Viste que había mucho que más, nosotros tenemos gente más conocida que hoy ya hoy no podría ya. You keep saying you got something for me, something you call love. Abrimos la conversatoria como todos los miércoles y está en línea Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Hola, Nati. Hola, ¿cómo estás, André? ¿Cómo andás, Víctor? ¿Cómo va todo? Acá estamos en la previa del Día de las y los Trabajadores. Así es, no del trabajo, de las y los trabajadores, porque el trabajo solo no camina, Claro. lo porta una persona. Claro. Aunque nos quieran convencer de lo contrario o reemplazarnos por máquinas, ¿no? Claramente. Claro, ya en muchos lugares el trabajo de los seres humanos está siendo reemplazado por máquinas y nosotros lo padecemos de una o de otra manera, ¿no, Nati? Porque fíjate que hay menos fuentes de trabajo y al mismo tiempo somos atendidos por máquinas. Cualquier trámite que tenés que hacer últimamente tenés que pasar por el teléfono, ¿no? Hay sí. Por ejemplo, aguas, el servicio de aguas argentinas directamente no tiene oficinas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Ya no atienden al público, tenés que hacer todo online. Los peajes, ¿no? Siendo reemplazados por el telepeaje y si no, sos penado y pagás el doble. Los bancos, ¿no? Claro. Bueno, así hay menos puestos de trabajo y más tiempo de ocio que uno pierde enganchado en un teléfono tratando de comunicarse con una máquina. Y creo que va por dos andariveles que no son incompatibles. Primero, el avance de las tecnologías de información y comunicación y el avance en este proceso de deshumanización del mismo capital, en donde todo lo que no es eficiente es un gasto, y esto pasa por el tratamiento automatizado en los reclamos, en lo que antes había una persona justamente asesorando, y por otro lado lo que, Varoufakis ahora llama tecnofeudalismo, en donde la matriz o el paradigma de acumulación se modificó y tiene como una suerte de correlato en los tecnorricos, ¿no? Que alimentamos continuamente en la nube lo que antes eran las tierras feudales, ¿no? Tiene un paralelismo muy interesante y algo de eso hay. Pero esto que decía Sandra me remitió un poco a la discusión que existió cuando se sancionó la ley de teletrabajo, la 27551, ahí en plena pandemia, año 2021. Sí. Y no todas las tareas pueden realizarse a través de la famosa inteligencia artificial. Vieron que la derecha siempre tiende, en cualquiera de sus latitudes, a tener la falacia del todo y la parte. Todo va a ser inteligencia artificial. No se puede levantar un edificio con inteligencia artificial, o no por lo menos por ahora. Y el 30% de las tareas pueden realizarse a través de las tecnologías de información y comunicación. Pero como mañana es el Día Internacional del Trabajo, estuve, la verdad, que viendo cuántos paralelismos existen con aquellos mártires de Chicago del cine del siglo XIX, con aquellos laburantes de la Patagonia rebelde, de la Semana Trágica de principios del siglo XX en nuestro país. Y la verdad que lo que reclamaban era un poco eso, ¿no? Basta del avance salvaje del capital que con su lógica de acumulación y rentabilidad y ganancia, se llevaba puesto a las personas como si fueran cosas. De hecho, fallecido el Papa, que hizo de la justicia social una bandera, también hubo una encíclica papal de 1890, que fue como consecuencia de este mundo industrial, en donde también existían los que pedían que se rompan las máquinas, porque la primera y segunda revolución industrial hizo catástrofes en ese sentido. Esa encíclica papal de 1890 lo que decía es: muchachos, paremos de cosificar a la gente, son personas, no cosas, son sujetos, no objetos, y me parece que el capital con esta lógica salvaje se va a llevar puesto todo. Entonces, ahora volvemos y retornamos a esa misma discusión con una diferencia. Pasó un siglo de derechos sociales, de constitucionalismo social, y vimos en qué resulta la famosa libertad de igualdad aplicada a ultranzas entre sujetos desiguales. Porque si hay algo que es propio de la igualdad ante la ley, es que la ley no puede tratar a sujetos desiguales como iguales, porque así profundiza la desigualdad.
en un laburante, un jubilado, un trabajador autónomo, una pyme, mira lo que te digo, ahora es un desigual, un sujeto estructural desigual respecto a lo que sucedió o aconteció con este capital enorme, que fue creciendo, que se fue financiarizando. Y acá en nuestro país, y hoy lo vimos muy bien en esta movilización, la participación de los trabajadores decreció desde diciembre del 2015 en adelante, un poco más, con más en picado, menos picada. Lo cierto es que hay cada vez más personas que tienen menos y menos personas que tienen más. Eso se llama distribución desigual del ingreso y lo vemos en los salarios, ¿no? O sea, tenemos un salario mínimo vital y móvil que no se puede fijar por consenso porque no quieren que le gane la inflación y todo ese tipo de cosas, y tenemos la mitad de la población cobrando menos de 400.000 pesos. Bueno, se fijó en 301.000, ¿no? Justamente no hubo acuerdo por el salario mínimo vital y móvil en las últimas horas, y estaban calculando que el piso debería ser 700.000 pesos, o sea, una referencia como para pensar a partir de ahí a construir un salario digno. Es que yo pienso, por mi vicio y por de laboralista y mi amor al derecho del trabajo, en 1974 se sancionó esa ley de contrato de trabajo que dicen que es vieja. Ahora, esa ley vieja establecía como proyección del artículo 14 bis que todos tenemos que ganar una retribución justa, que es que lo que nos alcance para vivir, no para subsistir. Bueno, tuvo su proyección en un artículo de la ley de contrato de trabajo que dice que tu salario te tiene que servir para vivienda, para esparcimiento, para vestimenta, para educación. ¿Qué te sirve? 350.000 pesos no te pagás ni un alquiler, no te pagás ni una canasta básica alimentaria. Entonces, eso es, ahí es donde incluso los derechos pierden vigencia, ahí es donde están habilitadas las organizaciones gremiales y sociales a ir a pelear por un mejor ingreso, un salario, lo mismo que los jubilados. Lógico. Entonces, la verdad que, ¿qué nos quieren convencer? ¿Que hay leyes viejas? Modifiquémosla. El tema es para qué lado la estamos modificando. Porque el salario mínimo vital y móvil es una de las instituciones comprendidas en la ley de contrato de trabajo y que justamente dice, a ver, muchachos, no fija un monto, tiene que servir para esto. Y no está sirviendo ni para un 10%. Y eso es un guarismo, o sea, que viene, cuánto impactaban las tarifas o el alquiler en 1974, cuánto ahora. Ahora se te come todo el salario. Absolutamente. Antes era un 10% del salario. O sea, eso es un fenómeno que viene sucediendo también a nivel mundial. Por supuesto, en los que llaman economías periféricas con mucho más profundización. Y no por casualidad, América Latina es el continente más desigual en ese aspecto. No digo el más pobre, más desigual. Entonces lo que quieren hacer es hacer desaparecer esa famosa clase media que fue la que hizo emerger, le guste a quien le guste o que no le guste, el peronismo. Sin negar un modo de acumulación capitalista ni nada por el estilo, simplemente poniendo un límite y darle a donde le derechos a las partes para que distribuyan la riqueza de manera más igualitaria. Una de esas formas es la negociación colectiva, Andrés. Están pisando, no homologan negociaciones colectivas en la Secretaría de Trabajo en contra de la ley que sean superior al 1% mensual, cuando tenemos 3,7 tuvimos en marzo, bueno, ahora vamos a ver cuánto tuvimos en abril. Entonces, a través de lo único que tiene CEPO acá es el salario, todo lo demás se va hacia arriba como un buzo, no quiero decir como dijo el presidente. Como lo dijo ayer, ¿no? Ayer lo Recording dijo. Stopped. Así es. ¿Qué fue eso? No sé. Tuvimos una interferencia, ¿no? En inglés. En inglés recién. No la escuché. Bueno, raro. Vamos a ver qué pasó. Tal vez vos no la escuchaste en tu celular. Bien, no sé qué fue. Bueno, nos sorprendió. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Sí, estaba nos pensando. Están escuchando. Sí, siempre. Mucha gente nos está El escuchando. secretario de Estado de Estados Unidos que viene, nos pincharon la teléfono. Sí. Ahora pensaba, ¿no? Que nada de todo esto está en la agenda del gobierno en estos términos. Sí, en otros sí. La destrucción de más y más puestos de trabajo, jactándose de la motosierra en el Estado. Lo escuchamos hace pocos días, anteayer, precisamente Sturzenegger, decir públicamente en diálogo con Majul que bueno, que en definitiva estos puestos de trabajo que se habían perdido, y sí se habían perdido, pero lo que redundan es en que los argentinos y las argentinas tienen beneficio porque tienen que pagar menos con la de ellos, ¿viste?
O sea, con esto del salario público del Estado, bueno, entonces es menos guita que vos estás aportando para pagar salarios de gente que se ha quedado sin empleo, de oficinas que... Habría que ver cuánto representa en el PBI el salario del empleo público, que a su vez es retribuido a la población en prestaciones, ¿no? Totalmente. Pero a mí me parece que esto lo encubren en el discurso de la libertad. Del mismo modo, cómo disfrazan la precarización, la huida del empleo formal hacia el famoso monotributo, que es un impuesto para pequeño y mediano trabajador autónomo o empresario, y lo utilizan para encubrir relaciones laborales. Bueno, eso lo celebran. En realidad es la precarización más grande que puede existir. ¿No? Me parece que tiene que haber una discusión muy seria respecto a lo que es el mundo del trabajo. Nadie niega la pérdida de representatividad del modelo sindical en función de cómo se fue fragmentando y haciendo más heterogéneo el mundo del trabajo. Pero esa modificación no puede implicar un retroceso a un siglo XIX, sino más bien encontrar nuevas formas de representación y de universalización para las personas que trabajan. Y supongamos que el mundo cambia de manera vertiginosa, bueno, ¿por qué en vez de hablar de menos impuesto hablamos de salario universal? Incluso con mis grandes dudas al respecto. Por los nombres o por los motes, pero no importa, digo, el Estado tiene que estar para proteger a las mayorías que pagamos con la nuestra en ese sentido, no para proteger al capital financiero. Me parece que hay que volver a tener esas discusiones y cómo se reorganiza y resignifica el mundo del trabajo, pero para proteger más a los laburantes, no para dejarlos más desguarecidos. Así es. Bueno, querida Natalia,